Mañana tenemos sesión plenaria como último miércoles del mes de septiembre. Seguramente que si son seguidores habituales de este espacio irán conociendo que hemos desgranado las diferentes mociones, pero nos falta una que presenta el Partido Socialista. Va a presentar dos, ya hemos analizado una, hoy nos quedamos con el acuerdo para el arreglo del atrio de la Iglesia Colegiata de San Antolín. Para abordar en profundidad la moción, contamos esta noche con la concejal Teresa Rebollo. Señora Rebollo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de arreglo del atrio de San Antolín. Yo usted la ubicaba en cultura, en otros menesteres, y me sorprende que vaya a defender, o no a defender, a presentar la moción para arreglar el atrio de la colegiata, ¿no? Hombre, hay que recordar que la colegiata no solo es un centro religioso, no es solo un centro de culto católico, es también un bien de interés cultural, es el edificio religioso más importante que tenemos en Medina del Campo, y entonces en ese sentido, por supuesto, que compete también a cultura. Claro. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que han visto ustedes para que necesite la colegiata el atrio, un arreglo? Que por cierto hay que recordar que ahora mismo tiene un buen aspecto, la puerta principal que está siendo restaurada, tiene buen aspecto. Hay que decir que el párroco de la colegiata es una persona muy humana, es una persona además muy culta y que se ha preocupado, se ha molestado por conservar la colegiata lo mejor que se ha podido, incluso por mejorarla. De hecho, y aunque nos apartemos un poquito del tema, todo el mundo sabe que tenemos unos problemas grandes dentro de la colegiata en alguno de los retablos, en concreto en el retablo de la alcaldesa perpetua, y mira que la tenemos devoción, ¿verdad? Sí. A la Virgen de las Angustias, pues está francamente mal. Es un retablo que se está estropeando, está ya tan estropeado que se están cayendo fragmentos del retablo. Y sé que Rodolfo, el párroco, sé que está en negociaciones con la Junta de Castilla y León y con el Arzobispado para que lo restauren. De hecho, sé de primera mano que han venido ya a verlo en 2 ocasiones. Pero centrándonos en el tema de la moción, que es el atrio, quizá habría que remontarse un poquito a la legislatura pasada. Nosotros vimos la necesidad de arreglar el atrio. Ahora mismo yo a ese espacio le llamo el matapersonas, porque tanto hombres como mujeres, pero especialmente las mujeres que vamos más arregladas a los cultos o a las celebraciones que se hacen en la colegiata y vamos con tacón, pues tenemos que andar con mucho cuidadito si no queremos dañarnos el tobillo o estropear el zapato, en fin. Está en una situación muy mala. Y hay que tener en cuenta que es un espacio muy céntrico y al que se le da mucha utilidad, no solo para acceder al interior de la iglesia para los cultos religiosos, es que hay que tener en cuenta que está también delante de un recurso turístico de primera magnitud. La colegiata es un bien de interés cultural, es un elemento patrimonial de mucha importancia, un elemento artístico también de mucha importancia. También hay que tener en cuenta que se usa como escenario. De allí salen y allí terminan muchas de las procesiones que se hacen en Medina del Campo, muchas de ellas en Semana Santa también. También ha sido escenario para la Semana Renacentista, también es escenario de otro tipo de actuaciones que se ubican en ese espacio. Pero no solo eso, es que es un espacio de juego y es un espacio que los medinenses aprecian porque allí han pasado algunos sentados en esas escaleras parte de su infancia, parte de su juventud, y algunos hasta tendrán algunos muy buenos recuerdos, incluso románticos, ¿verdad? En ese sentido creemos que hay que cuidar el atrio. Nosotros, la legislatura pasada, cuando digo nosotros me refiero al Partido Socialista, la legislatura pasada entramos en negociación con el Arzobispado, porque hay que recordar que el propietario del atrio es el Arzobispado de Valladolid, no es el Ayuntamiento. Entramos en negociaciones con ellos y no nos cedieron el uso, no nos cedieron la propiedad
del atrio. Sí, sí. Hay que recordar que además habían ellos inmatriculado como propiedad algunos edificios de Medina del Campo que se consiguió que devolvieran al ayuntamiento, puesto que sus propietarios era el ayuntamiento, eran los medinenses. No se consiguió con el atrio. Estábamos en negociaciones también con ellos para llegar a un tipo de acuerdo, de tal manera que aunque ellos conservaran la propiedad, el usufructo, el uso, el disfrute fuera de Medina del Campo, pero gestionado por el ayuntamiento. No se consiguió llegar a ese acuerdo. Por eso, en nuestra moción instamos a que desde el pleno del ayuntamiento, es decir, desde todos los grupos políticos que lo formamos, hablemos, instemos, pidamos a la Junta de Castilla y León que invierta un dinero en el atrio, pedimos también al arzobispado que nos cedan ese espacio y que colaboren en su restauración, y pedimos al ayuntamiento, al grupo de gobierno actual, sobre que tienen una muy importante cantidad de dinero de remanentes, dediquen una pequeña parte también al arreglo del atrio. Habrá personas que me digan, bueno, pero vamos a ver, si el propietario es la Iglesia, que lo arregle la Iglesia. En ese sentido, tienen solo parte de razón, porque hay que recordar que la orden del artículo 2 de la Ley 12 del 2002 sobre patrimonio cultural ordena y dice que corresponde a la Comunidad de Castilla y León la competencia del patrimonio cultural ubicado en su territorio, como sería este caso, y además sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, es decir, al ayuntamiento. Y también corre de la cuenta de la Junta de Castilla y León garantizar la conservación de su patrimonio cultural, así como fomentar y tutelar el acceso de los ciudadanos a estos bienes. Por eso, aunque el arzobispado no nos cediera la propiedad del atrio, la Junta de Castilla y León, a pesar de todo, está obligada al mantenimiento, porque vuelvo a decir ya, a recordar por tercera vez, que es un bien de interés cultural que pertenece al patrimonio artístico y cultural de todos los castellano-leoneses, de los medinenses y, por ende, de todos los españoles. Sí. ¿Cree usted que va a ser apoyada por el resto de componentes de la corporación esta moción? Yo creo que no va a ser difícil llegar a un acuerdo. En primer lugar, porque es algo bueno para Medina y para los medinenses. Va a embellecer todavía más la colegiata y va a facilitar su uso, ¿verdad?, mucho más cómodo y más seguro. No creo que vaya a ser difícil tampoco, porque durante parte de la legislatura pasada el Partido Popular hizo de ello batalla, es decir, querían a toda costa que el ayuntamiento arreglara el atrio. A nosotros nos pareció muy bien, pero fue en ese momento cuando empezamos las negociaciones con el arzobispado. Hombre, hace 4 años teníamos una ley, la ley Montoro, que decía que los ahorros que hacía el ayuntamiento, los remanentes, solo podían servir para pagar la deuda que tuviera el ayuntamiento con los bancos. Esa ley hoy no existe. Quiere ello decir que, además de tener un dinero muy importante, más dinero que el que teníamos nosotros en su presupuesto, también tienen un dinero de remanente más importante que el nuestro. Por lo tanto, no hay ningún problema para que una pequeña cantidad, porque no creo que el arreglo del atrio vaya a suponer, bueno, la ruina del ayuntamiento, ni muchísimo menos.
Por lo tanto, si la legislatura pasada el Partido Popular tenía la intención y las ganas de que se hiciera, y ahora que gobiernan ellos tienen además el dinero y la posibilidad, no entiendo por qué no va a ser fácil llegar al acuerdo. ¿Tienen ustedes un tipo proyecto de lo que se quiere hacer en el atrio, de lo que se quiere restaurar? No, nosotros la intención que sí tenemos es que se arregle el suelo, no que se elimine la piedra que hay, que son piedras históricas, no, que se arregle de tal manera que se pueda caminar sobre esas piedras, que estén sujetas y que no haya esas hendiduras entre las piedras que metemos los pies y, como le digo, al final vamos a tener un accidente. Yo he visto caerse personas en ese atrio. Además, que las escaleras que están completamente torcidas se coloquen de una manera pues normal y bien. Hace años, en el 2004, cuando vinieron a restaurar unas humedades que había en la colegiata y se hizo una importante limpieza y demás, también estudiaron la posibilidad de restaurar las columnas que conservan parte de los leones que había. Y nos dijeron, o entonces comentaron, que era muy difícil restaurar, que no había en aquel entonces ni voluntad de restaurarlo ni prácticamente posibilidad, porque se conserva muy poquito de aquellas estatuas. Entonces, a nosotros, con que se colocaran las piedras, se arreglaran y se reestructuraran las escaleras, si se pueden arreglar las columnas, perfecto. Si se dejan las columnas como están, pues tampoco nos parecería mal. Pues mañana se lleva al pleno y vamos a ver si al final se aprueba o no, y después, si se aprueba, se lleva a efecto. Me sorprende, me llama la atención que usted está muy puesta en temas religiosos, cuando siempre se ha dicho, se acusa a los socialistas, ¿no?, de antitaurinos, de quererse cargar las procesiones y quererse cargar todo lo que tiene que ver con la religión. Me digo que me sorprende, ¿no? Pues no se sorprenda. Vamos a ver, una cosa es la fe y otra cosa es la cultura. La fe es la relación íntima que tiene cada persona con la divinidad, y eso cada cual, cada quien. O sea, otra cosa es la cultura. ¿Cómo no vamos a proteger la Semana Santa? ¿Cómo no vamos a proteger las procesiones en Medina del Campo, cuando, según los documentos, son las más antiguas, las procesiones penitenciales más antiguas de España? Pero sobre todo, cuando podemos enseñar a todas las personas que nos visitan y a todas esas personas que no entran a las iglesias unas esculturas renacentistas magníficas. Eso hay que protegerlo. Eso es la cultura también de un pueblo. Igual que mi compañero José María Magro organizaba unos encierros, que entrasen más toros o no, creo que en eso está también la sal y la pimienta de los encierros, entrasen más toros o no entrasen, eran encierros tradicionales que pertenecen a la cultura de este país, que pertenecen a la cultura de esta región y de este pueblo. ¿Cómo no vamos a protegerlos? Entonces, claro que conozco la colegiata, igual que conozco el Carmen, o igual que conozco Santiago, claro, o Santo Tomás, o San Miguel, claro que conozco la riqueza artística de Medina del Campo, lo que no tiene nada que ver con la fe, que ya digo, eso es interno y personal de cada uno y Dios. Ya sabe usted que la fe mueve montañas, ¿eh? Eso es verdad. Vamos a aprovechar, ya que tenemos con nosotros a la anterior concejal de Cultura del Ayuntamiento de Medina. ¿Cómo ve usted ahora mismo el área cultural aquí en Medina del Campo, la concejal actual, Cristina Aranda? ¿Cómo ve usted todo ello? Semana de cine, nos han presentado hace poco el último trimestre de las artes escénicas, ya se está hablando también de lo que puede ser la Semana Internacional de Música. Bueno, yo en primer lugar entiendo que en muchas cuestiones culturales solo se ha hecho lo que se ha podido. Es decir, en el auditorio los aforos tienen que estar limitados,
porque se hace lo que se puede y lo que nos mandan, ¿verdad?, pues desde la Junta de Castilla y León. En otras cuestiones, la Semana Renacentista, está bien que se haya retomado, está bien que se haya, bueno, dado el primer paso, pero para mí, en mi opinión personal, bueno, esto no ha sido una semana renacentista. Estamos saliéndonos del guión de cultura, porque hay que recordar Sí. que la semana antes, cuando ustedes gobernaban, estaba de la mano de desarrollo local y ahora ha pasado a turismo, ¿no? Bueno, ahora ha pasado ¿No a debería de turismo. estar a lo mejor también involucrado cultura? Sí, sí. Antes era fundamentalmente desarrollo local y su líder, su verdadero gestor era David Muriel, pero cultura colaborábamos también, quizá, bueno, las personas que iban a las reuniones, las asociaciones, pues me veían junto a mi compañera Raquel Alonso, me veían junto a David Muriel. Colaboraba cultura. Yo creo que para hacer una buena semana renacentista, como la que dejamos los últimos años, la que dejamos, quiero decir, antes de la pandemia, pues debe colaborar cultura, debe colaborar cultura. No debe quedar solo en manos de turismo, porque no se pretende que sea algo turístico solo, sino también algo cultural, algo que enseñe y algo de lo que podamos aprender, algo que nos haga disfrutar, pero que recuerde nuestra historia. No es algo solo para atraer gente, es también para nosotros. Y eso lo entendió muy bien el pueblo de Medina y por eso participaban masivamente y por eso asociaciones de señoras que se informaban del vestuario y que se reunían para coser sus vestidos. Bueno, daba gloria bendita cuando las oías hablar de que hoy este año me he hecho dos, uno de comunera, otro de imperial. Bueno, lo de este año sigo diciendo que ha sido un poco chapuza. Se ha mezclado un poco de todo. Cuando se hablaba de música renacentista, no era música renacentista, era folk. Y la música folk, la música tradicional castellana, tiene poco que ver con la música renacentista. Y cuando decían que no al mercado, que no se podía organizar el mercado, porque en Valladolid se pudo organizar un mercado renacentista. Se ha podido organizar un mercado renacentista en muchos otros pueblos o en muchas otras ciudades que pertenecen a la misma asociación recreacionista que nosotros. ¿Por qué en Medina no? Yo me da la sensación de que es un esfuerzo muy grande y que tiene que haber una persona con una capacidad organizativa como la tenía David Muriel, que desgraciadamente se lo han dejado ir, y ha sido una gran pérdida para Medina, no solo porque él llevara la Semana Renacentista, sino también todos los programas europeos, que ya veremos a ver en qué quedan. Medina estaba participando en muchos programas europeos, teníamos una red de relaciones con muchísimas ciudades europeas, ciudades del tamaño de Medina. Pues decía, ya vamos a ver en qué queda todo eso. Y bueno, la Semana Renacentista de este año, ya digo. Respecto al funcionamiento del auditorio, hombre, a mí me parece muy bien. Al pie de la programación siempre ha estado el técnico cultural Eduardo López, que es un profesional. Lo dije cuando estaba como concejal de cultura, lo digo ahora que estoy en la oposición. Es una persona que ama su trabajo, que trabaja muchísimo y que lo hace muy bien. Y sigue haciéndolo muy bien. Y el semestre, que en realidad se ha organizado como 2 meses y uno más, hasta Navidades, pues es un semestre extraordinario. Vienen unas obras de teatro buenísimas y viene danza y demás. En ese sentido, ninguna queja. Respecto a la Semana de Cine, hay que agradecer muchísimo a Emiliano Allende, que tiene los problemas de salud tan serios que tiene, que haya llevado a cabo otra semana de cine con el éxito habitual, a pesar de los recortes de aforo, a pesar de las limitaciones
en las que hemos estado viviendo debido a la pandemia. Y luego hay otra cosa que le llaman verano cultural, que yo francamente, salvo un par de conciertos en la plaza y un par de espectáculos de teatro callejero, no he visto eso tan rimbombante que llamamos verano cultural. Francamente me ha parecido muy pobre, y en la calle se podían haber hecho, en espacios abiertos, muchísimas cosas. También se podría haber hecho algún tipo de recreación histórica en espacios abiertos para la Semana Renacentista. Entonces, digamos que el funcionamiento de la Concejalía de Cultura tiene sus luces, que hay que reconocerlas, pero tiene también sus sombras. Y se me olvidaba decir que sigue funcionando extraordinariamente bien la biblioteca y sigue siendo un espacio que, bueno, es admirable cómo funciona en Medina del Campo, la cantidad de préstamos que se hacen. Ha recogido también algunas de las películas y de las conferencias que se dieron durante la Semana de Cine y bueno, tiene su espacio de lectura adaptada para personas con discapacidad, tiene su espacio para niños, incluso para bebés, es decir, es un espacio que yo espero que los medinenses lo aprecien y que lo valoren verdaderamente en lo que vale. Respecto al aula mentor, y ya termino, respecto al aula mentor, bueno, ha funcionado muy bien. Hemos vivido una pandemia y era el momento de que el aula mentor, donde se trabajan los temas online, con ordenadores y demás, funcionara. Así que ha funcionado muy bien, claro. Por eso digo que la concejalía tiene sus luces y sus sombras. Dentro de un año, aproximadamente, se cumplen 20 años desde que el auditorio pues, se abre la puerta, ¿no? Se van a restaurar las butacas, no restaurar, se van a colocar unas butacas nuevas. Yo creo que es algo necesario desde el año, desde hace 19 años, de 20 que lleva abierto, hace 19 que ya estamos pidiendo unas butacas nuevas, ¿no? Sí, sí. Y cuando yo me fui de la concejalía lo dije públicamente, es la pena que me llevo, porque sobre todo los últimos 4 años yo anunciaba, y este año a ver si cambiamos, nunca hubo dinero suficiente para poder cambiar las butacas. Creo que las van a cambiar ahora, o eso espero. También nos lo van prometiendo desde el principio de la legislatura y han pasado 2 años y medio, y 2 años y 4 meses. Espero que cumplan con ello. De momento lo que sé es que le están lavando la cara por dentro, están pintando, están lavándole la cara al auditorio. El cambio de butacas es muy necesario, muy urgente. No solo porque estas butacas sean incómodas, que lo son, no solo porque cada vez la gente es más alta y las butacas tienen un estrecho margen para las piernas entre una y otra, es que la mitad se hunden ya. Entonces ahí yo recuerdo, y me imagino que ahora exactamente igual, René estaba, pim pam, el encargado de mantenimiento también de luces y de sonido del auditorio, arreglando las butacas porque cuando no se rompía una, se rompía otra. Ojalá cambien también la moqueta, porque había veces que decíamos, bueno, esta moqueta va a empezar a andar sola, ya. Ojalá lo cambien, ojalá lo cambien. Yo creo que la fidelidad del público medinense que es asiduo al auditorio se lo merece. Pero vuelvo a decir, han tenido 2 años y 4 meses para cumplir su promesa, hombre. A ver si les va a acabar pasando como a mí, que es una promesa que no pude cumplir. Hay 2 promesas que no pude cumplir en mi mandato en el aspecto cultural. Una es esa y otra, una deuda que creo que tiene Medina con uno de sus personajes históricos, con uno de sus mayores benefactores a lo largo de toda la historia. Si hay una figura que fue benéfica para Medina del Campo fue Fernando de Antequera, el rey Fernando, ¿verdad? Nacido en Medina, señor de Medina, y su mujer, la emperatriz, ¿verdad? Urraca, Leonor Urraca, ¿verdad? Pues está enterrada en Medina, fundadora de las Dominicas Reales y demás. Bien, yo creo que Medina tiene que acordarse de
de esa gran persona y de esa gran figura. Y, hombre, necesita un recuerdo, una placa, una estatua. Yo había prometido poner una estatua para Fernando de Antequera. Nunca hubo dinero suficiente tampoco. Ahora lo hay. Yo ahí lo dejo. Pues es un tema que yo desconocía, ese interés de usted por la figura de Fernando, el de Antequera, pero seguramente que nos está viendo ahora mismo el maestre mayor de la Orden de la Jarra y el Grifo, nuestro amigo Juan Ignacio Gutiérrez, que estará encantado, ¿no?, de recoger ese testigo y de, por supuesto, también hacer lo que sea necesario para que tenga el puesto que le corresponde a Fernando de Antequera. La Orden de la Jarra y el Grifo fueron tan gentiles, tan amables, que tuvieron a bien nombrarme Premio Fernando de Antequera dentro de su orden. Yo les estoy muy agradecida, siento un gran cariño, creo que están haciendo una gran labor, siento un gran cariño por esa orden, por su maestre, y esa deuda que tengo con Fernando de Antequera, bueno, si no la pude cumplir yo, a lo mejor quien me oiga del grupo de gobierno puede, y si no, ya se lo sugeriré más directamente en algún pleno. Pues hemos comenzado hablando del pleno de mañana y tenemos que terminar hablando del pleno de mañana, un pleno que va a ser precisamente presencial, como ustedes quieren, ¿no?, ese contacto entre los compañeros. ¿Es mejor defender o presentar la moción mañana públicamente que hacerlo a través de en casa en el ordenador? Mejor mañana. No, mucho mejor, mucho mejor. Hombre, el ordenador te da cierta intimidad, que puedes estar si quieres en zapatillas, sí, y estás ahí defendiendo la moción, ¿no? Pero o tomándote el café, o... Claro. Sí, pero no es humano hablar con una máquina, no ves el gesto de los compañeros, no ves los movimientos. Yo prefiero hablar y como yo, es el comentario general de todos los concejales. Esto no es solo mi opinión. Es preferible hablar de tú a tú, es preferible, es más humano discutir con una persona de tú a tú que no a través de una máquina. Es que ni apetece de verdad discutir con una máquina o darle ideas a una máquina, aunque sepas que al otro lado están el resto de concejales. No es bueno. Es mucho mejor desde mi punto de vista, es más cómodo quizá online, pero es mucho mejor, mucho más rentable desde mi punto de vista presencial. Menuda que montó usted el otro día la que montó usted en el pleno anterior por un gesto, ¿no? Un gesto, pues sí, que ha dado la vuelta a España y llevamos hablando prácticamente todo el mes, ¿no?, de ese comentario. Ayer estuvo aquí la portavoz de Medina Primero, que estuvo contando su versión de lo que pasó, sí, para que dejar las cosas claras, pero en ese momento usted lo escuchó. Sí, y se sorprendió. Me sorprendí mucho. Además, soy una persona, ya lo he dicho más veces también, muy expresiva. No puedo ocultar lo que siento. Y en ese sentido, yo estaba tan normal mirando en ese momento, porque claro, cuando hacemos plenos o reuniones online, nos comunicamos con nuestros propios compañeros por teléfono, claro. Por mensajes. Entonces yo estaba en ese momento viendo el mensaje de unos compañeros, no recuerdo de quién, y oí, fue inevitable, de verdad. Luego ya me di cuenta y dije, anda, sí tengo la imagen, y volví a mirar, pero ya ustedes, que son muy rápidos, ya lo habían grabado. Y sí, vamos, me resultó. Hablé también con Olga Mohino. No quiero que por un gesto mío hubiera habido malas interpretaciones. No, en ningún momento fue en contra de Olga, que en ese momento estaba hablando. Fue simplemente la expresión, la seriedad con la que dejó caer lo que dijo, que me sorprendió muchísimo. Teresa Rebollo, muchas gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias a usted.